El propósito de este espacio es conocer en una primera instancia, ¿verdad? Conocer un poco las iniciativas que cada una de las instituciones están llevando adelante ante esta revolución que es la inteligencia artificial, que ya forma parte del día a día de todas las personas. O sea, ya es natural hoy en día tener un asistente. Gracias. Muchas gracias. Disculpen. Es prácticamente natural hoy en día tener un asistente virtual o usar este tipo de tecnologías como para optimizar procesos, ganar tiempo en términos de resultados, en términos de producción. No solamente me estoy refiriendo al sector productivo, sino que en la academia misma. Y hay un debate. Tenemos actores que lo impulsan y tenemos otro grupo de detractores. Y es todo una cuestión de análisis profundo y detallado para entender los beneficios y cuáles son las oportunidades de mejora también que existen en el marco de esta tecnología. Como toda tecnología tiene su proceso de maduración y va a seguir siéndolo así, ¿verdad? Es nada más una tecnología que está emergiendo, pero lo está haciendo bastante rápido. Y tenemos que ver como país cómo nos adaptamos a esto y cómo lo explotamos, en el buen sentido estoy hablando. Hablamos de que esta inteligencia artificial, hay varios estudios que se van realizando y habla de cómo esto va a ir impactando tanto en la microeconomía y en la macroeconomía. Entonces, hay varios elementos de análisis y por sobre todo está la empleabilidad, es decir, cómo esto va a impactar, ya sea positiva o negativamente, cuáles son las profesiones o los rubros que de repente podrían estar afectados negativamente en términos de desempleo si es que no logramos generar las capacidades suficientes como para ponernos al hilo o al tono de esta revolución. Eso es como intro. Yo sé que el resto de los panelistas pueden agregar muchísimo, entonces quiero ceder un poco la palabra al señor Viceministro de Educación Superior, Federico Mora, para que nos comente un poco desde el Ministerio de Educación qué planes tenemos, cómo lo estamos abordando. Muchas gracias, Jenny. Muy buen día a todos. Para mí un gusto estar hoy aquí, a la mesa también. A ver, cuando hablamos de educación superior, vamos a situarnos en ese ambiente. Yo creo que la modificación o el paso más sustancial, más relevante que se está dando es el cambio de modelo. ¿A qué me refiero? Nosotros venimos de un modelo donde la malla curricular, el plan de estudio viene de unas reglas de contenidos, ¿sí? Contenidos donde el foco está en el número de horas cátedra que se desarrollan, que es la unidad de medida. Yo como docente o como carrera le oferto a un estudiante una malla que es una serie de contenidos que lo voy a desarrollar en una carga horaria con ciertos docentes que en una modalidad por lo general de clase magistral lo desarrollo. Esa es la academia convencional de la que venimos y de la que muchos de nosotros hicimos parte, ¿sí? Este es un modelo que queda en el pasado, ¿sí? Este modelo está básicamente ya superado. ¿Y cuál es el nuevo modelo entonces? Bueno, el nuevo modelo lo que hace es reconfigurar este escenario. Lo primero es cambia la estructura y el formato. Antes que contenido, hoy hablamos de competencias. ¿Qué necesita saber hacer el estudiante? Y uno dice, bueno, pero ¿por qué salimos del contenido? Y salimos del contenido porque hoy la información está disponible. Es decir, dejó de tener sentido el docente que expone un contenido porque el contenido básicamente está disponible por ABC fuentes cada vez más variadas, dinámicas, material audiovisual, material de distintos tipos digeridos, ni qué decir con el uso de la inteligencia artificial. Entonces lo primero es, salimos de un esquema donde el foco estaba en el contenido, hoy el esquema es, el foco está en la competencia, en el saber hacer del estudiante, ¿sí? Pero eso también cambia la dinámica de aula, porque claro, si teníamos un aula donde la concentración era en un docente que hace una exposición, una clase magistral, expone sus contenidos, pero hoy eso está superado porque el contenido está dispuesto. Entonces, ¿cómo estructuramos la hora de clase? Y nosotros veníamos de una hora de clase presencial. La presencialidad, independiente de que sea virtual o no, sincrónica, está también superado, ¿sí?
Hoy lo que hacemos es una combinación donde hay una parte de presencialidad, donde el docente marca unos lineamientos, dice los conceptos generales que hacen a la materia, dibuja cómo luce la asignatura, genera los desafíos, preguntas, etcétera. Y la otra parte es un trabajo autónomo del estudiante que se debe rebuscar y saber hacer y saber indagar y saber resumir y saber, ¿cómo se dice?, presentar un contenido donde hay un trabajo autónomo que habla también de un cambio de competencias, que habla de una corresponsabilidad, que habla de un nuevo uso horario, físico, de infraestructura, de inversión, que cambia la lógica del docente y que mete al estudiante con mayor protagonismo y titularidad dentro del proceso educativo. Sí. Este sistema, ¿cómo lo reflejamos nosotros en la educación superior? Sí. Nosotros entonces lo que estamos haciendo es salir de un modelo, nuevamente contenidista, basado en la carga horaria, y entrar a un modelo que le llamamos de sistema de créditos académicos. El sistema de crédito académico, que es ya un estándar internacional, está hecho por una parte para promover también la trazabilidad de los planes curriculares, por ende favorece el intercambio, la movilidad, etcétera. Pero su estructura de malla curricular tiene dos elementos. Uno es el trabajo directo con el docente, que pasa a ser lo menos, y el otro es el trabajo autónomo del estudiante. La suma de ambos genera la nueva totalidad del proceso de estudio. ¿Sí? Entonces, hoy lo que estamos es en una transición donde desde el año pasado que sacamos esta nueva reglamentación, todas las universidades deben hacer la actualización de sus planes de estudio ya con este formato y este diálogo. Este es el formato que es el adecuado para un escenario donde la información está disponible y por ende cambió la lógica y cambiaron las preguntas. Yo no necesito preguntarle lo que ya tiene disponible. Yo necesito que me digiera una información y que tenga la capacidad de seleccionar, que tenga la capacidad de sostener, debatir, intercambiar al respecto, pero no darle 2 horas de clases magistrales o 3 horas de clases magistrales. Entonces, básicamente, como introducción, eso es lo que estamos haciendo hoy en educación superior. Yo creo que estamos en un muy buen momento de cambios estructurales. El sistema de créditos académicos ya está normado por el Consejo Nacional de Educación Superior, que es el CONES, que lo presido, y estamos en plena transición de mallas curriculares. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias al viceministro por su retorno. Ahora quisiera ceder un poco palabra al ingeniero Eduardo Felipo, presidente del Consejo Superior de la Universidad Paraguaya Alemana. Misma pregunta, ¿cómo estamos abordando la revolución de la inteligencia artificial desde la Universidad Paraguaya Alemana, que tiene un rol importante en la formación de los recursos humanos que hoy en día pueden ser empleados? Después de la magistral clase teórica del viceministro estoy perdido. Nosotros en la UPA está basada en que es una sociedad con un conjunto de universidades alemanas. Entonces los profesores vienen de Alemania, nuestros alumnos terminan en Alemania el último año. Entonces tenemos una estructura de la cual no es muy fácil salir de ella, y estamos discutiendo, yo diría, no día a día, pero por lo menos 3 o 4 veces en los últimos 5 meses, de cómo insertamos la inteligencia artificial en nuestros estudios. Y eso tiene una cantidad de problemas y tiene una cantidad de inconvenientes. Y algo que no se menciona es que el rol del docente deja de ser una persona que está transmitiendo experiencias y que le está dando un conocimiento a una información. Entonces, ¿qué va a pasar con la conexión que hay entre los docentes y los alumnos cuando tengamos bien desarrollado el acceso
a esa información que viene directamente enlatada. Eso a mí por lo menos me hace pensar y creo que nosotros tenemos que ver cómo llevar adelante, por eso que estamos discutiendo, porque es muy fácil decir, no, esta materia ya viene enlatada, por acá está uno de mis decanos con quien estuvimos discutiendo, ya viene enlatada, no hay más por qué enseñarla. Contenido, información. Lo que necesito es que aprender a aplicar esa información. Y por ahí yo veo todavía un vacío, todavía veo un paso que tenemos que dar adelante y que la universidad tiene que pasar al frente. Yo creo que no es tan fácil, en una universidad, no es tan fácil decir, no, vamos a aplicar la inteligencia artificial. Estuvimos viendo la exposición recién de una serie de gente con experiencia. Yo realmente soy más industrial que educador, no soy educador, sino sencillamente dentro de esas necesidades que se han planteado en el panel anterior, es que la Unión Industrial Paraguaya, cuando yo estaba de presidente, decidió, vamos a hacer la conexión con la academia. La academia va por su lado y la industria está por su lado. Y estoy hablando de hace 11 años atrás. Por eso es que la Unión Industrial Paraguaya decidió montar una universidad, y del primer mundo, es una universidad alemana en Paraguay, para ver si conseguimos acercarnos más a la industria y conseguir ese salto que hay en el desarrollo, ¿cierto? Pero ahora se nos corre otra vez la perdiz, porque con la inteligencia artificial ya no sabemos si es la industria o es la academia, quién es la encargada de ponerla en marcha y de llevarla adelante. Por eso es un desafío muy grande, y creo que un panel como este puede ayudar por lo menos a encaminar más hacia dónde tenemos que ir. Buenísimo. Muchísimas gracias al ingeniero Felipo. Él nos trajo sobre la mesa varios desafíos, retos, ¿verdad? Uno relacionado a la aplicabilidad de la tecnología, ¿verdad? O sea, cómo hacer uso eficiente de esta herramienta. Y un tema que siempre escuchamos, la desconexión existente entre la industria y la academia en general. Vamos a ir profundizando en estos temas en adelante. Quisiera ceder palabra ahora al señor Jorge Duarte Rolón, rector de la Universidad Politécnica Taiwán. Misma pregunta. Muchas gracias por la invitación. Yo, al pensar en estos temas y a ver un poco el rol de la UPTP, que es la Universidad Politécnica Taiwán, Paraguay, me sitúo en los años 50, 60 y en la Guerra Fría, donde esos dos bloques intentaban, por una cuestión simbólica, llegar al espacio, pero una cuestión práctica, la carrera armamentista nuclear. Y era un mundo polarizado, dos bloques. Hoy nos enfrentamos a eso con otra tecnología y con otro tipo de estrategia, pero hay una guerra fría en marcha, y esa guerra fría es por la tecnología. O sea, no en vano, luego de ChatGPT sale China con DeepSeek, que es su gran modelo de procesamiento de inteligencia artificial, ¿verdad? Eso es la parte de procesamiento de datos, pero la inteligencia artificial se alimenta de información. Entonces, el oro es la información. ¿Dónde está la información? ¿Cómo colectamos la información? Y entonces hay otra carrera en ciernes, que es la carrera por las telecomunicaciones. O sea, toda la infraestructura de telecomunicaciones es el foco desde donde se colecta la información del Internet de las cosas y de toda la otra conectividad. O sea, la tecnología china hoy te puede invadir tu casa con una limpiadora, un robot limpiador. Algunos tenemos que va recorriendo nuestras casas limpiando, una aspiradora, pero eso tiene información en tiempo real de toda nuestra casa. La temperatura de nuestra casa, si quieren pueden saber la temperatura de nuestra casa, todo el mapa de nuestra casa, dónde tenemos el baño. Si quieren poner cuestiones de voz, captura de voz, la van a tener. Entonces, vivimos en un mundo donde esa información
nosotros vamos produciendo información y vamos llevando información al sistema de telecomunicaciones, y eso normalmente va a lo que son lo que es el cloud computing. La información se va a un grande procesamiento de información. Entonces, hay una carrera ahí por quienes tienen el core, la estructura, el esqueleto de las telecomunicaciones hoy. Entonces, Paraguay es un consumidor de tecnología, pero queramos o no, estamos frente al embate de esa Guerra Fría. Y hay que ser conscientes de eso. Y ahí entra el rol de Taiwán. Nosotros, como Paraguay, tenemos una oportunidad, una ventana de oportunidad muy clara, porque Taiwán, por un lado, tiene el hardware, tiene toda la infraestructura de semiconductores, los más avanzados. Nosotros no tenemos relaciones formales con China comunista. Eso hace que tengamos hoy en día tengamos una especial relevancia geopolítica de cara al liderazgo de estas tecnologías. Tenemos energía todavía, por unos años, energía suficiente como para generar nosotros nuestra base de datos donde podemos colectar información. Hoy Taiwán no tiene suficiente energía eléctrica, tiene la infraestructura de generación de microcomponentes, pero no tiene la suficiente energía eléctrica para sus grandes data centers de inteligencia artificial. Y es así cuando nosotros recibimos la visita de autoridades de Taiwán para empezar a hablar de la posibilidad de tener dos tipos de iniciativas. Uno que es el Edge Computing, que es el Internet de las cosas, pero realmente transversalizado a todos los sectores, a los sectores industriales, servicios, empresas, donde se puede poner toda la tecnología, esto de capturar información nuestra, local, para luego procesar la información y tener sectores donde nosotros podamos potenciar a la industria, ¿no? Y luego los data centers, ¿no? O sea, es una conversación que está hoy en marcha entre el gobierno nacional y el gobierno de Taiwán. Y la UPTP, nuestra universidad, tiene un rol ahí que es la integración entre estas iniciativas de gobierno con gobierno y la academia para dar soporte a este tipo de iniciativas. Nosotros tenemos 4 ingenierías. Una parte de nuestros alumnos se forman en Taiwán con estas tecnologías emergentes y hacen pasantías en industrias taiwanesas, y de hecho ya hay algunas empresas que fruto también de esa conexión, empresas que se van a instalar en Paraguay ya con mano de obra local formada en Taiwán. Yo creo que estamos en un momento de oportunidades muy grandes y deberíamos tener un poco la visión clara y un poco la decisión política de ir avanzando decididamente en este campo, ¿verdad? Atendiendo a saber, o sea, qué rol Paraguay va a cumplir. Vamos a ser consumidores de información. Nosotros no vamos a crear información si es que no apostamos suficientemente en lo que sería el Edge Computing. ¿Vamos a ser consumidores o vamos a aprovechar esta ventana de oportunidades y hacer las inversiones que tenemos que hacer y tener nuestra base de datos soberana, donde nosotros vamos a crear información y nosotros vamos a aprovechar para el desarrollo de nuestros sectores productivos? Muchísimas gracias, Jorge Duarte. Realmente súper importante los elementos que traes. Paraguay tiene potencial, solamente que tiene que avanzar con una definición estratégica. Básicamente el mensaje que nos deja. Bueno, quisiera ceder palabra al doctor José Luis Vázquez, director del Laboratorio de Análisis de Base Lambda de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Ahí, José, voy a agradecer que nos comentes un poco cómo estás viendo el abordaje de la inteligencia artificial que se está haciendo desde la Nacional. Muy buenos días. Me invitan a muchas reuniones y se habla
mucho de inteligencia artificial, como si fuera que es una tecnología nueva. Nosotros dentro de la Universidad Nacional de Asunción ya hace años llevamos investigando esto. De hecho tenemos varios premios nacionales de ciencia que trabajaron en esa área. Tenemos publicaciones científicas donde aportamos en el área de inteligencia artificial. Y bueno, la Facultad Politécnica, sí, ahí está, disculpe. Es una de las 3 instituciones junto a la Facultad de Ciencias Químicas y el ITS, que es Institución de Investigación de Ciencia de la Salud, que es institución consolidada en investigación por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, o sea que de inteligencia artificial creo que desde la UNA le podemos hablar con propiedad. Actualmente estoy cumpliendo un rol como director de un laboratorio que justamente busca conectar la academia con el sector productivo. Ese es un desafío que tenemos. De hecho, hay mucho reclamo de la sociedad con que los científicos en Paraguay no generan soluciones que tienen un impacto directo, ¿verdad? Hablando antes con Jenny, antes de este panel de debate, le estuve consultando algunos números que había leído anteriormente y no cambiaron mucho. Corríjame, presidente, en el 2011 Paraguay empezó a aumentar, comparando con nosotros mismos, la inversión en el desarrollo tecnológico y científico, ¿verdad? Y de todo el dinero que se invirtió, un porcentaje muy alto, el mayor porcentaje fue para investigación científica, para fondos de Prociencia, que son proyectos de investigación, categorización de investigadores, estancias. Otro porcentaje interesante de ese dinero fue justamente, acá el viceministro estuvo trabajando de cerca en el tema de formación de recursos humanos de CAL, para formación de paraguayos en las mejores universidades del mundo, y un porcentaje bajísimo en relación al total para innovación. Me comentó Jenny que dentro de la propia institución del CONACYT yo había leído un 4%, ella me dice 10%, solamente el 10% se invirtió en Paraguay en innovación, ¿verdad? Los proyectos de investigación científica buscan la generación de nuevos conocimientos, por eso los medios de verificación de estos proyectos suelen ser artículos científicos, ya que es la manera en que nos evaluamos los científicos por pares, donde los nuevos descubrimientos son evaluados por otros científicos a ciegas, sin la preocupación de que ese nuevo conocimiento pueda tener un impacto a corto plazo. A cambio, los proyectos de innovación sí buscan, a partir del capital intelectual que se tiene, generar nuevo valor, ¿verdad? Ya sea recursos económicos para las empresas o nuevos procesos que pueden automatizarse dentro de una unidad institucional, ¿verdad? Entonces, no sé si el reclamo tendría que venir para nosotros los científicos, que no estamos haciendo necesariamente soluciones que puedan generar un impacto real en la sociedad. Tendría que ser como una política nacional, y también hay cierta responsabilidad de ustedes los empresarios, ¿verdad? En los acercamientos que tuvimos para hacer desarrollos que implica el uso de inteligencia artificial, y resaltando lo que dijo el rector de la Universidad Politécnica de Taiwán, los datos es fundamental para generar estos modelos. Muchos de nuestros graduados dentro de la Facultad Politécnica ocupan cargos importantes dentro del plantel técnico de empresas y suelen pedirnos profesionales del área de informática. Y en ese sentido, muchas veces, ahora con mi nueva posición, yo me atreví a decirle: ¿y por qué nos atreven a pedirnos a nosotros la academia para que le desarrollemos esa solución? Ellos, los técnicos, comúnmente están de acuerdo, porque creo que hay, digamos, ese conocimiento de la capacidad que tenemos, pero los empresarios, y también se entiende, ¿verdad?, porque es un negocio, son un poco celosos con respecto a sus datos. Entonces,
existen mecanismos de confidencialidad, etcétera, pero al final es una confianza que se tiene que tener, ¿verdad?, entre esta relación de la academia y las empresas. Los empresarios prefieren contratar a profesionales y que trabajen dentro de su empresa de manera controlada a acudir a la academia para dar soluciones. Y en ese sentido sí tuvimos ya mejores experiencias con instituciones públicas, ya que hay datos abiertos que se pueden procesar y generar ciertas soluciones, y ahí tenemos el problema del presupuesto, ¿verdad?, y también las coyunturas muchas veces políticas. En fin, noto que hay mucho reclamo hacia la academia, o nos dan mucha responsabilidad de que no nos acercamos o no generamos esa confianza a los empresarios, a los políticos, etcétera. Pero tiene que haber una mayor conexión, sí o sí tiene que haber alguna confianza para poder generar algunas soluciones en el tema de inteligencia artificial. En Paraguay tenemos la capacidad, ¿verdad? Tenemos la capacidad de desarrollar soluciones en términos de conocimiento. Quiero también irme en la misma línea del rector de la Universidad Paraguay de Taiwán, que habla que el oro es los datos, pero yo complementaría un poquito eso con el tema de la infraestructura. Cuando sale el ChatGPT, yo tuve una pequeña bronca de que eso haya salido de una empresa privada y no de la academia. Entonces consulto a la persona que conozco que trabaja en la cuestión de lenguaje natural, procesamiento de lenguaje natural, una investigadora de la UNAM con que trabajo, y me dice que los modelos que están corriendo en ChatGPT no son nuevos, que la única ventaja que tuvieron y por el cual pudieron hacer eso es porque estas empresas cuentan con infraestructura, con ciertos servidores que dentro de la academia en Latinoamérica no tenemos. De hecho, hay empresas o estas empresas que están liderando consumen más energía que muchos países pequeños. O sea, si no invertimos en infraestructura para poder entrenar modelos, etcétera, por más que tengamos disponibilidad de datos, no vamos a poder generar soluciones reales. De hecho, en cuestiones de datos también resaltar un poquito algunas cuestiones que se tienen que dar a nivel nacional. Paraguay y Bolivia son los únicos países de la región que no tienen todavía aprobada una ley de protección de datos personal. Leí que el presidente del Congreso quiere o están empezando a trabajar en la regulación de la inteligencia artificial, pero ¿cómo vamos a regular la inteligencia artificial si todavía no tenemos la ley de protección de datos personal? Trabajando de cerca con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, ellos creo que están haciendo un buen trabajo en el sentido de pedir parecer técnico con respecto a ese proyecto de ley, y me había comentado el director que ese proyecto de ley probablemente habrá sido el más debatido por todas las instituciones. Todos ya dieron un parecer. Obviamente se puede mejorar seguro, pero mejor tener a no tener. Creo que es una voluntad política para que podamos tener esa ley de protección de datos personal para pensar un poquito en el tema de la regulación de la inteligencia artificial. Entonces, el desarrollo de la inteligencia artificial no solamente depende del conocimiento que podamos tener dentro de la academia o la capacidad para desarrollar soluciones, sino también depende de la voluntad política y de la confianza de los empresarios para la academia, ¿verdad? Entonces, yo quisiera, y también un aumento considerable, yo creo, en cuestiones de innovación. Creo que la investigación científica, todavía no tenemos los números que se tiene a nivel regional, pero hubo un crecimiento, ¿verdad? El presidente acá, el CONACYT, el expresidente, nos podrá decir seguro con mayor precisión eso, pero en cuestiones de innovación sí estamos bastante lejos, ¿verdad? Entonces yo creo que deberíamos de ver un mecanismo para aumentar esos fondos. Bueno, eso es lo que quisiera comentar. Gracias. Buenísimo, muchísimas gracias, doctor. Realmente nos deja varios mensajes, ¿verdad? Que tenemos
potencialidad en términos de estructura, de recursos humanos, que esto no es algo nuevo, que ya hay un equipo armado trabajando en estas líneas, pero que deberíamos de ir fomentando lo que es la infraestructura en términos de capacidad, ¿verdad? Y también los recursos financieros para avanzar en procesos relacionados a innovación abierta, entiendo, ¿verdad? Porque abordó todo un elemento relacionado a la confidencialidad de los datos y se entiende súper bien, pero bajo modelo de innovación abierta podría ser una alternativa que podría ser abordada para avanzar en esta misma línea. Bueno, a continuación quisiera ceder palabras a la doctora Cintia Villalba Cardoso, gerente del Centro de Innovación en Ingeniería de Computación del Parque Tecnológico Itaipú. Bienvenida. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en relación a la pregunta, me gustaría comentar que desde el Parque Tecnológico Itaipú venimos realizando diferentes iniciativas promoviendo, articulando un poco lo que es las instituciones gubernamentales, instituciones estatales, también las universidades. Tenemos varios proyectos donde tratamos de articular también un poco. Ahí presentamos soluciones innovadoras, disruptivas en los diferentes proyectos que estamos ejecutando actualmente. Algunos de ellos son desarrollos propios del PTI, ¿verdad? Contamos con equipo de profesionales de diferentes formaciones. Y en otros casos sí se solicita la colaboración de las universidades o mismo de empresas. En este sentido, tenemos varios proyectos actualmente en ejecución con instituciones estatales, gubernamentales, donde justamente estas soluciones innovadoras tratamos de insertar o digamos todo lo que son soluciones con inteligencia artificial. Tenemos, solucionamos problemas reales, como por ejemplo, por citar uno de los proyectos que estamos llevando adelante, que se denomina Boldo, que justamente es un ecosistema de productos digitales de la salud, interoperables, justamente apunta a todo lo que es interoperabilidad de salud, al centrado en el paciente. Justamente estuvimos comentando con José Luis, hay una ley de historia clínica electrónica que se está por aprobar de interoperabilidad de datos. Y bueno, esto es uno de los proyectos emblemáticos también del PTI que está llevando adelante. Otro de los proyectos que tiene con la ANDE, por ejemplo, es el sistema automático de medición remota, que bueno, que es una cooperación también con la ANDE. Luego tenemos, bueno, diferentes desarrollos experimentales que se están realizando en los laboratorios del PTI. Tenemos laboratorios especializados de Internet de las Cosas, laboratorio de imágenes, de procesamiento de imágenes, entre otros. Es así como desde el PTI estamos tratando de aportar también nuestro granito de arena para que todo esto vaya avanzando, ¿verdad? También las diferentes herramientas que estamos utilizando que nos ayudan a complementar, a mejorar nuestro día a día, nuestro trabajo. En fin, eso es un poco de todo lo que estamos desarrollando, tratando de aportar eso. Podría comentarles más adelante los proyectos en particular, ¿verdad? O sea, son varios, y ahí podríamos ver ya cómo en cada proyecto, en cada institución se aplican estas herramientas, o de repente ya soluciones específicas de inteligencia artificial. Fantástico, muchísimas gracias, doctora Cintia. Realmente súper bueno lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Básicamente están apuntando, son investigaciones aplicadas que van llevando en adelante, ¿verdad? En beneficio, entiendo, respondiendo a los desafíos del sector público.
Después podés comentarnos un poco más, ¿verdad? Si llegan a trabajar también con actores del sector privado y si es así, ¿qué tipos de proyectos fueron trabajando a lo largo de estos años? Bueno, ahora quisiera ceder palabra un poco a Lilian de Matei. Ella es directora ejecutiva de la Red de Directivos de Instituciones Educativas. Lilian, ¿cómo ves desde lo que es la Red de Directivos, cómo están abordando esta revolución de la inteligencia artificial? Bueno, primeramente, así como en la mesa anterior escuché, la inteligencia artificial tiene que ver con los entrenamientos, ¿verdad? De repente, cuánta cantidad de preguntas le haces, conoces más. Y bueno, quisiera también decir que si hoy estoy como directora de Redie, que es una red global, que creo que es la manera que vamos a poder darle sostenibilidad a esta nueva era, que es entre todos, porque todos conocemos algo, pero no todos sabemos todo. Okay. Entonces creo que ahí eso generamos un ecosistema súper interesante. Si bien también estoy como Redie, estoy desde el 2023 liderando la coordinación del laboratorio, la aplicación de un laboratorio del MIT, que son los creadores de Scratch para los que somos informáticos, y lanzaron un nuevo modelo muy interesante que viene a ser OctoStudio, y también una plataforma para democratizar el tema del uso efectivo de la inteligencia artificial en la educación, llamado Día de la Inteligencia Artificial. Pueden encontrarlo así, pueden accederlo, recursos gratuitos, lo acceden y lo utilizan. Es una base de datos abierta, recursos abiertos. Entonces estamos liderando con eso porque lo que queremos desde Redie es la apropiación de la ciencia y la tecnología en el ámbito educativo. Y en la mesa anterior estaban mencionando, bueno, tengo una experiencia, nos encontramos con el amigo Luis Escaso, nosotros nos inspiramos hace un tiempo, hace unos años atrás, estoy hablando de 14 a 15 años atrás, en donde estaba en el PTI y lanzamos la primera cátedra CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo creo que esta cátedra puede ser la que hoy sea una base fundamental, porque democratizamos la cátedra de Ciencia y Tecnología en el ámbito productivo, como también en el ámbito de la sociedad civil. Entonces, hoy estamos trabajando en eso porque hay un nuevo paradigma. El nuevo paradigma es que, si bien muchos hablaron de procesos, también están los roles. Y nuestro principal foco es el docente. ¿Quién está atendiendo a ese docente que no fue formado con inteligencia artificial? Después el otro proceso, y el tercer foco, que son las 3 dimensiones que nosotros analizamos. La tercera dimensión para mí es los espacios de aprendizaje. ¿Qué hoy tenés? No tenés conectividad, que no podés, por eso no vas a dar inteligencia artificial, o tenés un celular y podés hacerlo. Nos quedamos mucho en el tiempo, en igualdad y equidad. Entonces queremos que todos son iguales. Nosotros tenemos 2.500 instalaciones. Tengo mi experiencia también, estuve 3 años en el Ministerio de Educación y Ciencia como directora general de Ciencia y Tecnología. Y eso me permitió conocer 29 años también en la Universidad Nacional de Asunción, en donde el año pasado me jubilé como docente. Y hoy estoy en el ámbito privado, en el ámbito productivo, y acá le encontré también estoy formando parte reciente de la Cámara Paraguaya de Software, que en ese estaba anteriormente mi amigo el ingeniero Ortiz. Bueno, y entonces hoy estoy desarrollando esto de democratizar la educación en esta inteligencia artificial. Que no pensemos solamente desde lo generativo. La mesa anterior, como esta mesa, estoy hablando, veo mucho desde el punto de vista generativo. Todos estamos pensando en lo generativo. Y tenemos que pensar en estos chicos que están en primer grado. Yo tengo un chico de 4º grado.
Y yo digo, no existe la carrera para él cuando él termine. Todos hablan de la energía eléctrica y hablan del bono demográfico, pero eso tiene fecha de vencimiento y todos sabemos, y es una realidad. Hoy nosotros tenemos que desarrollar la inteligencia artificial de una manera cognitiva que se convierta en una inteligencia aumentada para esta generación venidera. O si no, no le dejamos nada, no le dejamos energía, no le dejamos educación ni formación, y tampoco le estamos dejando lo que tenga que ver el desarrollo productivo. Entonces, si no innovamos, estamos fritos. Y eso es para mí, por eso hoy me dedico netamente en este espacio, en trabajar con redes, trabajar con personas que tienen la misma visión y que creen en esto, que podemos hacer algo. Es una oportunidad tremenda. Y ahí me voy a los indicadores ILIA, que son los indicadores latinoamericanos de inteligencia artificial. Eso es abierto y pueden verlo tranquilamente. El análisis entre 2023 y 2024, Paraguay de 19 países estaba en la posición 14 en el 2023. Hoy está en la posición 11. Y en donde hemos avanzado es en el desarrollo de talento humano, que crecimos muy fuertemente, pero porque aplicamos cierta flexibilidad. Y ahí voy a la educación superior, que aprovechando que está el presidente del CONES y también nuestro viceministro. La 4995 no tiene diplomados. Desde el año pasado nosotros nos pasamos haciendo en universidades públicas y privadas desarrollando diplomados. Está también el compañero acá, el doctor Luis Vázquez, también en universidades públicas y privadas nos decían, hagan diplomados, pero no está reconocido diplomado, el título de diplomado, sino que es una capacitación. Tenemos que flexibilizar nuestra educación, no solamente se aprende dentro de un aula, existen una diversidad y tenemos una oportunidad tremenda de personalizar las rutas de aprendizaje con la inteligencia artificial. Entonces, pensemos desde esa manera de poder personalizar las rutas de aprendizaje, de poder generar espacios de sistemas ágiles de nuestro propio sistema educativo, en donde, ¿cuántos hablaban de Maquila? Que tenían no sé cuántos empleados, o sea, que estaban empleando, pero ¿cuántos tienen formación? Y no pueden formarse porque no terminaron la secundaria. Busquemos metodologías ágiles y en eso estoy trabajando ahora, en un sistema que se llama, un sistema educativo digital, es un sistema digital abierto para educación media y educación básica del tercer ciclo. Estamos desarrollando eso y validando con el Ministerio de Educación. Muchísimas gracias, Lilian. Realmente súper interesante todo el aporte que trajiste. Es necesario una apropiación de la ciencia, tecnología e innovación en la educación y las metodologías ágiles que nos permita aprender rápido y hacer uso oportuno de esta tecnología. Eso es, en resumen, que quería destacar un poquito. Tenía que mencionar algo en el arranque, no lo hice, les pido disculpas. Lo hago ahora. A continuación vamos a tener unas preguntas, una pregunta más para cada miembro del panel y después vamos a tener un espacio de 10 minutos para que el auditorio también tenga la oportunidad de hacer sus consultas puntuales a cada uno de los invitados. Así que les dejo esa tarea para que escuchen atentos y vayan formulando sus preguntas. Bueno, a continuación volvemos con el viceministro Federico Mora. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué brechas de formación se detectan hoy en día en términos de estudiantes, profesionales que estamos teniendo frente al avance acelerado de la inteligencia artificial? ¿Qué capacidades deberíamos de fomentar? Gracias. A ver, dos cositas. Por una parte, me parece que hay un desafío muy grande en el docente. Nuestros docentes universitarios son de una escuela anterior, donde
vienen con una lógica de aula clásica, tradicional, que hoy está básicamente en cuestionamiento, para no decir obsoleto. Entonces, hay un desafío muy grande en aquel docente que debe plantear su aula desde otro punto de vista, porque el que tiene queda básicamente corto en el interés del estudiante y en optimizar el uso de aula, porque todavía se rige por un parámetro de una clase magistral y un contenido, pero ese contenido a lo mejor el estudiante no se lo dice, pero ya lo tiene. Entonces hay una conversión necesaria, urgente, del docente universitario por una parte. Yo veo ahí una brecha importante. Y me parece que la otra gran brecha, pero que en realidad es una oportunidad y es una conversación que está en pleno desarrollo, es la flexibilidad del sistema y también dentro de esa flexibilidad en la incorporación de microcertificaciones o microcredenciales, muy vinculado al mundo del trabajo, a competencias. Me parece que la universidad está obligada a hacer un giro donde parte de las certificaciones que logra una persona para el trabajo puedan ser incorporadas a su plan de estudios y reconocidas como tal dentro de su ruta formativa. ¿Por qué? Porque finalmente es una realidad que realizó esta certificación porque le sirve en su mundo del trabajo. Y esta certificación es parte de su ruta formativa, entonces lo que no puede ser es que la universidad no lo vea y no lo reconozca. Entonces hay una serie de adaptaciones que son necesarias. En términos de reglamentación, nosotros estamos girando a eso. El sistema de créditos es la ventana para eso, es el primer paso. Hay toda una discusión a nivel mundial, también a nivel latinoamericano en UNESCO, sobre cómo recibimos a las microcertificaciones, quién brinda la certificación, y esa certificación que se brinda muy vinculada al saber hacer para el mercado laboral, cómo lo incorpora la universidad. Entonces, yo creo que ahí con eso se destraba ese diálogo más continuo entre trabajo, productividad y formación, y hacer parte del camino académico lo que tiene mucha más dinámica laboral, profesional, día a día, con incorporación de tecnología, para que las mallas curriculares no queden obsoletas dentro de ese proceso y dentro del camino. Sí me parece también, como una última reflexión al respecto, en que hay una apertura que tiene que ser fomentada en mayor oferta vinculado a el uso de estas tecnologías emergentes. Todavía hay poco en las universidades en términos de grado, por ahí a nivel de posgrado algo se está dando, pero me parece que hay toda una oportunidad que es importante, porque de no generar la oportunidad el estudiante no necesariamente lo vea. Entonces, porque puede el estudiante generar una situación donde su expectativa, su uso diario, su uso laboral le dice una cosa y la oferta académica no está en esa conversación. Entonces requiere también la universidad una mayor actualización, y de parte del CONES una mayor capacidad de diversificación de propuestas, ofertas, productos en ese sentido. Perfecto, muchísimas gracias, viceministro. Son elementos bastante interesantes. Es como un entrenamiento oportuno, pero con una incorporación, un entrenamiento oportuno que responda a las expectativas, que evolucione tan rápido como lo está haciendo la tecnología, básicamente, ¿verdad? Ahora la pregunta, ¿desde dónde lo abordamos? ¿Lo abordamos desde la educación superior o desde etapas más tempranas? A ver, yo creo que cada etapa, cada ciclo tiene que hacer su tarea. Ahora, lo que nos corresponde en educación superior pasa por que el sistema de la educación superior tenga las reglas que permitan la incorporación de nuevas dinámicas y la flexibilidad para eso. Entonces, el órgano rector, en este sentido el CONES, lo que hace es generar las rutas. Las rutas las tienen que llenar las universidades con sus ofertas. Y el sistema lo que tiene que permitir es la flexibilidad y la apertura suficiente para que entren microcertificaciones y la universidad lo pueda reconocer.
para que haya mucho más diálogo y que también ese dinamismo venga de el quehacer vinculado a la empresa y al día a día también. Es decir, facilitar la capacidad de transformación que requiere la universidad a través de la flexibilización de herramientas que se puedan incorporar a un proceso de proyecto académico como tal. Salir un poco de ese esquema más tradicional que rápidamente va quedando posiblemente obsoleto. Muchísimas gracias, viceministro. En esta misma línea voy a saltar un poco el orden que veníamos teniendo y quiero volver un poco con Lilian. Misma pregunta, ¿qué brechas estamos identificando desde la red que estás liderando y cómo lo abordamos? ¿Desde la educación superior o desde las etapas más tempranas? ¿Cómo lo están viendo desde esa área? Definitivamente nosotros tenemos una gran deserción y esos números te puede decir el señor viceministro y como presidente del CONES también. Nosotros tenemos una alta deserción en las universidades, tanto públicas como privadas. Y ese flagelo, esa brecha, la tenemos en la educación secundaria y tanto empieza desde los 11 años, o sea, no terminan ni siquiera el 6º grado, según los últimos indicadores. ¿Y qué esto se intensificó después de la pandemia? Pasó algo para los paraguayos, para los que estamos acá, que son paraguayos, voy a centrarme en esto. Pasó algo muy interesante en el 2020. 2021 arranca con todo este modelo inclusivo, en donde cualquiera se podía conectar. No vamos a hablar de la calidad, vamos a hablar de que tenga acceso. Después nos vamos a la calidad. El acceso. Mi empleada doméstica estudiaba desde el teléfono. No sé qué pasó, mi capataz estudiaba porque tengo un campito. O sea, el capataz estudiaba, terminó. Pero en el 2023 salimos todo post pandemia y quitamos todo el tema de esto y nos volvimos a estructurar. Es imposible que después de la pandemia nosotros digamos, vamos a volver a nuestro modelo. Este modelo es del 94, todavía no existe internet en Paraguay. No podemos continuar con esto. Hay una resolución que salió en el 20, después de andar muchísimo detrás, en el 2024, en enero, 31 de enero, una resolución del Ministerio de Educación en donde flexibiliza el EMA, Educación Media Abierta, que solamente podrían dar las instituciones educativas de gestión pública, y flexibiliza. Y nosotros empezamos a trabajar en nuestro modelo de EMA para estudiantes de 15 a 20 años que están fuera del sistema, que pueden ser potenciales o son empleados de los muchos empresarios que están acá y que ustedes necesitan trabajar con su formación, digamos, técnica, pero la escuela le dejan al ministerio, ¿verdad? Entonces presentamos ese modelo. Ahora, hace un mes, sale otra resolución reglamentando esta resolución, la 94, es 94 la primera resolución. Y esta resolución viene a reglamentar, pero la reglamentación dice que tiene que estar 6 horas semanales, 2 horas diarias. Empiezan a decir otra vez la presencialidad. La presencialidad no es calidad. El docente, hay veces que uno entra en el aula, me tocó la oportunidad de visitar aulas en donde el docente está con su teléfono y el chico está viendo YouTube. Entonces nosotros necesitamos trabajar en eso y ahí va, sí hay que trabajar desde la educación básica, no solamente educación la educación superior. Buenísimo, muchísimas gracias, Lilian. Bueno, la siguiente pregunta quisiera trasladar un poco a José Luis, que quien nos ha estado hablando, ¿verdad?, acerca de la dificultad que existe en el trabajo colaborativo entre la industria y la academia. ¿Qué alternativas
desde la academia se propone como para flexibilizar, como para hacer una relación más positiva, digamos, y con resultados de mayor impacto? ¿Qué acciones proponen desde la academia? Bastante interesante. Acá ya me está dando algunos tips. En realidad, ahora en la Facultad Politécnica se está implementando, o sea, desde la Universidad Nacional de Asunción, con un proyecto de COICA, se está generando un centro de innovación. Se está generando un centro de innovación que tiene una inversión de cerca de $12 millones, el proyecto completo, donde justamente la experiencia coreana, que sí, digamos, están trabajando mucho mejor que nosotros desde la academia y las empresas. Ellos nos están haciendo, digamos, una transferencia y una forma de trabajar que pueda conseguir ese objetivo de que nosotros podamos llegar a las empresas privadas. Dentro de los fondos que ellos tienen hay un porcentaje que está destinado a trabajar en conjunto las empresas coreanas junto a empresas paraguayas para hacer, ellos le llaman investigación en conjunto. Yo creo que es más bien transferencia de tecnología, porque lo que quieren hacer es transferir cierta tecnología que desarrollaron allá en Corea, y dentro de ese ecosistema se están generando ciertas reglas que esos fondos se van a dar siempre que exista algunos actores de la academia en esa transferencia entre la empresa coreana y la empresa paraguaya, ¿verdad? O sea, esos proyectos sí o sí tiene que tener un componente de gente académica, ¿verdad? Efectivamente, no sé si con ese pequeño impulso vamos a lograr efectivamente poder llegar a las empresas, ¿verdad? Y más resalto en el tema de inteligencia artificial, realmente no encuentro una forma de poder convencer al empresario paraguayo de que pueda confiar sus datos, ¿verdad? Para que se puedan generar esas soluciones. Existen los mecanismos de confidencialidad, etcétera, etcétera, pero igual no. Acá el presidente una vez nos dijo a nosotros, los investigadores, yo no le voy a confiar a ustedes mis datos directamente, ¿verdad? Entonces, esa parte hay que ver cómo se puede trabajar. Como vos estás diciendo, la innovación pública, donde tenemos datos abiertos, etcétera, nos ha sido mucho más simple trabajar con instituciones públicas, donde a través de un convenio directo podemos desarrollarle soluciones innovadoras y podemos también implementar muchos de los conocimientos que tenemos dentro de la academia. Pero dentro de las empresas creo que no pasa por una cuestión técnica o de poder demostrar que somos capaces de generar soluciones, pasa exclusivamente por la confianza del empresariado de poder compartir sus datos para generar soluciones en términos de inteligencia artificial, ¿verdad? Tal vez se pueden ver algunas soluciones donde los datos no sean tan sensibles en términos de negocio, pero que les sirvan a ellos también para sus objetivos misionales. Pero esa parte yo todavía no encuentro un mecanismo, una solución, y no sé, esperaría escuchar un poquito después en el momento de aquí de los empresarios hablar cómo se puede lograr solucionar eso, ¿verdad? Porque mientras no consigamos esa confianza de que dentro de la academia, con todos los protocolos que haya de confidencialidad, etcétera, podamos tratar sus datos en términos de inteligencia artificial, muy difícilmente vamos a poder darles soluciones que le van a servir, ¿verdad? Y sí, de alguna manera, dentro de nuestros ejes misionales está la parte de formación de recursos humanos, y en ese sentido sí podemos colaborar al formar recursos humanos que después le puedan ayudar a ellos a desarrollar las soluciones. De hecho, entre las
relaciones que tenemos con instituciones del Estado. Ahora estamos empezando a trabajar con el Ministerio de Salud Pública, también con la ANDE. Existe ese componente de transferencia de tecnología. No es que nosotros le vamos a desarrollar una solución como una caja negra, sino nosotros le vamos a dar todo el código fuente, porque comúnmente se implementa en software, y también le vamos a capacitar a los profesionales de su área para que puedan después eso poder escalar, ¿verdad? No es que le damos una solución empaquetada, sino también hacemos esa transferencia tecnológica. Yo creo que debemos de pensar juntos cómo generar esa confianza, ¿verdad? Fantástico. Así que ya tenemos una mesa de trabajo próximo, ¿verdad? Próximamente para abordar este desafío. Quiero trasladar la misma pregunta a Jorge Duarte, que es de la Universidad Paraguay Taiwán, ¿verdad? ¿Cómo fomentamos espacios de colaboración con la industria, con las capacidades que están generando desde la academia? ¿Cómo conectamos? Muchas gracias. Efectivamente, ese es un desafío que tenemos. Nosotros desde la UPTP, de la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay, lo que tenemos es el proyecto del parque industrial nuestro. Se va a llamar Distrito Digital, que está en marcha. Ese Distrito Digital lo que tiene es un modelo de cooperación entre el gobierno, el sector empresarial y la academia. Este mes, ahora en mayo, estamos lanzando la licitación de las obras de la sede definitiva de la universidad, donde vamos a tener instalados ahí el campus universitario, y al lado mismo e integrado a eso va a estar el parque industrial con MITIC, con el Ministerio de Información, Tecnología y Comunicación. Y la idea es el desarrollo de una incubadora de negocios para que haya esa transferencia de tecnología. Es un proyecto incipiente, es un modelo que lo estamos empezando a hacer caminar. Finalmente es una cuestión de un poco imitando al modelo taiwanés. Yo hace 40 años había ya una masa crítica de ingenieros y científicos que estaban trabajando fuera de la isla, internacionalmente por ahí, muchos de ellos trabajando en Silicon Valley. Y en ese momento se generó institucionalmente de parte del gobierno una institución que se llama, o hasta ahora sigue, que es la ITRI, que es un instituto justamente de apoyo a la industria a través de la generación de conocimiento. Ese instituto lo que hizo fue promover los parques industriales y esa cooperación gobierno, sector empresarial, academia, para empezar a transitar un modelo de desarrollo industrial en tecnología. Ellos pasaban de una industria liviana, a lo mejor textil, y empezaron a incursionar justamente por esa masa crítica de ingenieros que tenían, atrayendo nuevamente a su país, y con unas políticas públicas robustas empezaron a hacerlo. O sea, yo no creo que esta cooperación sea una cooperación aislada. O sea, necesita esto, sentarnos en la mesa los actores y coordinar acciones específicas, ¿verdad? De parte nuestra, de parte de la universidad, nosotros estamos impulsando eso, por lo menos la visión, porque hoy en día no tenemos todavía la infraestructura, pero sí la visión. El año pasado hicimos el primer foro tecnológico Taiwán-Paraguay en el Banco Central. Hemos traído varios investigadores de Taiwán, prestigiosos, de alto nivel, que están relacionados a tecnologías emergentes. Hemos invitado, todavía fue más académico el tema, todavía la industria no se acercó de la manera como nosotros queríamos. Este año estamos haciendo también, con la cooperación de Taiwán, el primer foro de semiconductores de Latinoamérica. Como saben, Taiwán es líder en la producción, la manufactura de semiconductores de alta generación. Estamos trabajando vamos a hacer el foro en Alto Paraná, porque el 50% es un polo de desarrollo industrial, el Alto Paraná, sobre todo de industrias más innovadoras. Están las maquilas, el 50% de las maquilas están en el Alto Paraná.
La idea es empezar a hablar de una industria ya yendo más allá de la industria liviana, empezar a hablar si Paraguay podemos dar unos pasos en esa cadena de valor de una industria más pesada y tecnológica, ¿no? Obviamente estamos muy lejos de realmente manufacturar semiconductores, muy lejos, lejísimo. Pero tenemos que empezar a posicionarnos y hablar de estos temas y ver cómo nosotros podemos integrar de a poquito, a lo mejor un paso en esa cadena de valor de la industria, ¿verdad? Podemos empezar con diseño de circuitos integrados, que es algo más de talento humano, que para eso también estamos formando a estos ingenieros, ¿verdad? Y a partir de ahí ir avanzando en ese rumbo. A mí mi esperanza es, porque los taiwaneses me dicen, o sea, nosotros le vemos a Paraguay como Taiwán hace 40 años. Entonces, o sea, a lo mejor dicen para animarnos. A lo mejor dicen para animarnos, pero tienen esa visión de que estamos a punto de despegar si hacemos las cosas de manera correcta y aprovechamos esta ventana de oportunidades. Genial, fantástico. Muchísimas gracias. Creo que va de la mano con tu comentario en la pregunta anterior, ¿verdad? Definir estratégicamente cuál es el norte país, ¿verdad? Bueno, la pregunta siguiente es con Cintia Villalba. A ver un poco, toda la capacidad que tiene PTI, ¿cómo se pone al servicio del sector productivo? Bueno, como les estaba mencionando, tenemos diferentes proyectos desde el PTI. Se van generando soluciones innovadoras y también, por otro lado, justo uno de los puntos que mencionaban era la falencia de infraestructura tecnológica. En ese sentido, también en varios proyectos se están fortaleciendo justamente infraestructuras tecnológicas de las instituciones públicas, inclusive de los laboratorios de educación superior. Tenemos convenios con FIUNA, por ejemplo, para fortalecimiento de laboratorios, también de educación media inclusive, que ya va por la segunda fase del fortalecimiento de laboratorios de colegios técnicos, por ejemplo. Justamente desde ahí vamos apoyando también todo esto. También tenemos desde el Centro de Innovación Empresarial, tenemos proyectos con MIPYMES, justamente donde uno de los trabajos que se está realizando es la capacitación, específicamente en capacitaciones básicas, pero específicamente en herramientas de inteligencia artificial, como para que vayan incorporando esto en su día a día. Luego, a ver un poco. Un punto importante son las alianzas que tenemos con las academias, que actualmente tenemos 24 alianzas con instituciones del sector educativo, donde justamente lo que se busca es incorporar a estos proyectos alumnos de grado que están, o en algunos casos varios ya están terminando la carrera, y los proyectos finales de grado lo realizan también en cooperación con el PTI. Tenemos varios alumnos en ese sentido que están realizando pasantías en el PTI, están realizando sus proyectos finales de grado. O sea, en ese sentido, estos alumnos utilizan los laboratorios, son acompañados por equipos de profesionales, realizan digamos, experimentaciones pero ya presenciales. Entonces es así como estamos avanzando con esto. Bueno. Fantástico, muchísimas gracias, Cintia, por los aportes. Y para ir cerrando, porque realmente nos fuimos muchísimo de tiempo, quisiera ceder palabras al ingeniero Eduardo Felipo. La pregunta es, ingeniero, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que deberíamos de fomentar para que haya mayor conexión entre la academia y la empresa, ya sea bajo un modelo de innovación abierta, por ejemplo, por un lado, y por otro lado,
¿cómo hacemos que haya más startups, emprendimientos tecnológicos que en Silicon Valley vaya y levante inversiones de más de $2 millones? 1,5 millones por ahora. Es que ya hay, ministro, ya hay un emprendimiento y quiero ver cómo hacemos para tener más. Bueno, yo, para contestar la pregunta, voy a dar un poquitito marcha atrás en algo, porque no me gusta que quede latente el tema, como que las dificultades que él presenta, que las conozco perfectamente y no son nuevas, de que por qué la empresa no recurre a la academia para que le ayuden a desarrollar su producto, es la competencia. Así de simple. Entonces, yo no puedo permitir que desarrollar dentro de mi empresa o algo que después es del mundo, porque a través de la academia no se puede limitar. Así que yo creo que la academia sí puede participar en la investigación, sí puede participar en darnos las herramientas, pero después que me formen los chicos y que dentro de mi empresa desarrollen esa tecnología y sea mía esa tecnología y quede más o menos encerrada dentro de eso. Esa es lo que tenemos que hacer. No se puede hacer de la otra manera, porque si no ocurre lo que mencionó él y que va a ocurrir siempre. Ahora, quiero pasar un poco por la inteligencia artificial antes que se nos vaya. Yo me tomé el trabajo de revisar en las universidades más importantes del mundo qué se hace con inteligencia artificial. La Universidad de Chile, la Pontificia, una importante universidad, solamente usan para apoyo de la enseñanza. Nada más que para eso. En Estados Unidos, Harvard, en informática, ahí sí, tiraron toda la inteligencia artificial para la informática porque ese es el trabajo. Pero en las otras materias, en los otros campos, por lo menos ahí no encontré nada. George Institute of Technology en Estados Unidos, apoyo a la enseñanza con inteligencia artificial. Volvemos a traer lo mismo. Liberar al profesor del paperwork, liberar al profesor del uso diario y dejarlo enseñar y permitir que el profesor se capacite más, pero para que transmita eso, sin perder lo que dije al principio, conexión profesor-alumno. No podemos perder eso. No son máquinas los alumnos. La Politécnica de Rensselaer, en Estados Unidos, hizo algo novedoso. Este me gustó. ¿Cómo enseñan taiwanés, tanto de Taiwán, me está influenciando, el mandarín, con inteligencia artificial? ¿Y qué hizo la inteligencia artificial? Le hizo crear un ambiente mandarín. Toda la decoración mandarín, todo se hablaba ahí, y dentro de eso la inteligencia artificial estudiaba la reacción del alumno y le llevaba hacia cómo tenía que aprender. Salen aprendiendo mandarín en la mitad del tiempo. Esa es una aplicación de inteligencia artificial que me llama muchísimo la atención, y realmente en varias universidades encontré evaluación del alumno a través de las expresiones, a ver si le gusta lo que está aprendiendo, si está entendiendo, y así llevarlo hacia otro lado en la enseñanza. Ahí yo veo la importancia de la inteligencia artificial. Ahí yo veo algo que nunca pensé que existía en el mundo, ¿no es cierto? No solamente el face recognition para saber si es ladrón o no, para saber si está aprendiendo, para saber si eso, y dónde otra universidad lo aplica, y para que el chico dentro de los primeros 6 meses le digan: esta no es tu carrera, andate a la otra carrera, porque vos no estás reaccionando físicamente a lo que te están enseñando. Esas son realmente la Universidad de Bélgica, otra vez para informática. Y acá me voy a Asia. Voy a tocar Taiwán, no te preocupes. Ellos están fomentando el autoaprendizaje a través de la inteligencia artificial, donde lo separan al profesor
y lo llevan más hacia el tema de la inteligencia artificial, por supuesto guiándolos. Eso es lo que se está haciendo en la, vaya a pronunciar, Nanyang Technology University, Singapur. En China, con el facial recognition, el facial control, vuelven a cambiar la metodología de enseñanza y la llevan hacia ese lugar, hacia llevar al alumno y al profesor. Yo creo que nosotros, mis compañeros, tenemos que dar, vos, Federico, que Dios te ayude, porque me digo que por ahí tenemos que ir. Porque la inteligencia artificial, ¿qué es? Es un procesador más rápido, no es otra cosa. Es un tremendo procesador que en segundos te da respuestas y te da opciones, pero siempre tiene que haber alguien que elija las opciones. Yo no le voy a pedir al procesador, hacerme una carta para mi cliente y mandarla. No, a ver qué es lo que dijiste. Y por ahí es que tenemos que tener en cuenta y tenemos que apoyar para el desarrollo. Pero, en mi opinión, y con esto termino, esto es una nube que comienza y en un año o dos no vamos a hablar más de la inteligencia. Va a pasar a ser el diario, va a pasar a ser la rapidez de esto, que cada día me lo cambia por uno que anda más rápido y nada más. Pero no es el futuro. El futuro tenemos que desarrollarnos nosotros a través de la enseñanza y de modificar la enseñanza de acuerdo a estas necesidades que avanzan rápidamente. Buenísimo, muchísimas gracias, ingeniero Eduardo, que se tomó el trabajo de relevar un poco qué se está haciendo en el mundo con todo esto, ¿verdad? Creo que mapear, hacer esa vigilancia tecnológica es demasiado relevante como para poder luego trabajar en un plan país, ¿verdad? En base a las condiciones, en base a los recursos que estamos disponiendo en lo inmediato. Realmente creo que hay mucho de qué hablar, salieron elementos demasiado buenos porque hubo una combinación de experiencia, de talento, de áreas y bueno, espero que el panel les haya gustado, que les haya servido de base y bueno, esperamos que sea un inicio de un trabajo sinérgico que lo podamos hacer en adelante porque la transferencia tecnológica, hablamos de eso desde hace años y bueno, hoy sigue latente todavía. Muchísimas gracias a todos y gracias a los panelistas. Muchas gracias.